La idea es, en esta parte, enseñaros toda la potencia de lo que sería la herramienta documental que va integrada con el dispositivo de Infuse. Voy a intentar ir lo más rápidamente posible, lo más genéricamente posible, y intentar transmitir en este tiempo de la presentación o intentar convenceros de lo que poníamos en la agenda. Es decir, el objetivo es que consiga que con lo que os enseña ahora de la parte del software, que una parte importante va relacionado con Infuse, al final os genere una solución a cualquier necesidad que tengáis dentro de un proceso documental. Esta es la idea que yo, al menos en esta primera parte, que luego tendremos la demo, voy a intentar transmitiros. Vamos a ver si soy capaz de conseguirlo o no, ¿vale? Voy a intentar explicaros en primer lugar qué es Cloverdoc, quiénes somos y todas las funcionalidades que tiene la herramienta, los beneficios y una parte de casos de uso. Cloverdoc, como bien pone aquí, tenemos más de 20 años de experiencia gestionando información, ¿de acuerdo? Nace de la integración de dos empresas y el 80% de nuestra plantilla está destinada a lo que sería la parte del área técnica y soporte. Tenemos oficinas tanto aquí en Madrid como en Alicante. ¿Qué es Cloverdoc? Bueno, alguno de vosotros lo estaba comentando mientras esperábamos el café. Cuando hablamos de digitalización, que lleva muchos años la palabra y suena, estamos digitalizando, la gente digitaliza y lo que hace es, o hacía años atrás, es tengo un escáner, meto documentos, los digitalizo, los guardo en una carpeta, en el Windows. Luego aparecieron unos softwares que siguen estando en el mercado, que son los conocidos gestores documentales. Estoy gestionando documentos. El concepto documento en los primeros años siempre se asociaba a documento físico en papel, eso también ha ido cambiando. Y luego tenemos Cloverdoc. Y dices, bueno, ¿Cloverdoc qué es? ¿Es un gestor documental? No. Lo primero que quiero que tengáis claro, y que algunos que ya me habéis visto en alguna presentación, siempre digo lo mismo, rompo un esquema porque digo, esto no es un gestor documental. Y ya directamente hundo porque el cliente está esperando ver un gestor documental. No, esto es una herramienta documental, ¿vale? La diferencia es importante y durante la presentación lo veréis, incluso en el menú que vamos a ver ahora, ya habéis visto que hay muchas áreas y dista bastante de los denominados gestores documentales, y muchos de vosotros ya los conocéis, ¿no? Es una plataforma, herramienta documental y plataforma. Es modo SaaS, ¿de acuerdo? Es multidioma, es multimoneda y es multiempresa, es decir, es capaz de gestionar documentación. Cuando hablamos de documentación, insisto, hay que ir pensando, documentación en papel, existe mucha, todavía existirá muchísimos años, pero ya cada vez la palabra documentación se relaciona a documentos también digitales, al final es documentación, hay datos, ¿de acuerdo? Es multidioma, es decir, es una herramienta que permite gestionar documentos hasta en 196 idiomas. Es multimoneda, evidentemente estamos cada vez más a nivel de integración, de trabajar con proveedores, con clientes en diferentes monedas, es capaz de identificar diferentes monedas, y además es multiempresa, es decir, cada vez, o hay muchas empresas, y somos grupos empresariales, trabajas con una única plataforma. Y al ser modo SaaS es una herramienta que es pago por uso. ¿Qué quiere decir? En el minuto 1 siempre tendremos toda la capacidad de la herramienta, pero luego, en base a la necesidad del cliente, la herramienta se capa, en el sentido de que cada usuario, cada área o cada departamento ve la parte que necesita ver y paga por lo que utiliza. No hay permanencia, que está muy de moda en las empresas de telefonía. Aquí lo mismo, un cliente puede decidir, estoy con Clover y mañana me quiero ir, los datos son del cliente. Y el modo SaaS también lo que permite es que la implementación de la herramienta de sí está ya hecha, es decir, es una implementación muy rápida. Somos capaces, nuestro periodo medio de implementación de un proyecto con un área o con dos áreas, que normalmente suele ser lo más habitual en un arranque, solemos tardar una media aproximadamente de 90 días.
Es decir, somos capaces en 90 días de estar trabajando en procesos complejos, en áreas complejas de una empresa, trabajando en producción. Es decir, es muy fácil de implementar. Dentro de todas las áreas que veremos, os digo que la estadística mayormente donde suele haber la problemática en las empresas, donde solemos entrar normalmente inicialmente en la empresa, es en el área de proveedores, cuentas a pagar. Suele ser el área más habitual, con aproximadamente de cada 10 operaciones, 6, 7 operaciones arrancamos aquí. ¿Por qué? Porque tradicionalmente es donde hay mucho volumen de documentación, evidentemente facturas, albaranes, pedidos. Hay mucha documentación en papel y además hay una necesidad imperiosa de gestionar esa documentación y esos datos de esa documentación. ¿Por qué? Porque hay mucha intervención humana, es obligatoria, alguien tiene que contabilizar y previamente a esa contabilización suele haber muchos procesos que van por delante que van relacionados con esa documentación. Entonces, uno de los cuellos de botella de las empresas más importantes es este área de proveedores, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra herramienta dentro de este área puede hacer todo este tipo de funcionalidades o gestiones. Muy importante, CloverDoc tiene inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, quiere decir, incorpora varios OCRs, todo el mundo sabemos lo que es un OCR, reconocedores de caracteres, pero dentro de los diferentes OCRs que incorpora la inteligencia artificial. Es decir, es capaz, en este área, por ejemplo, de extraer los datos de cualquier documento, insisto, lo de la palabra documento, de forma inteligente, sin intervención humana y desde cualquier parte del documento, cualquier área. Es decir, a mí me da igual que el número de albarán esté arriba a la izquierda que abajo a la derecha, es decir, es capaz de sacarlo por inteligencia, sin intervención humana. Evidentemente, en este área, sobre todo lo que afecta a la parte de documentos en papel, que lo comentó antes Roberto, es muy importante tener dispositivos que sean capaces de, cuando se hace la digitalización, darnos una calidad óptima. Es decir, no todos los dispositivos, pero es una parte importante a tener en cuenta y que nos pasa, es que muchas empresas, pues tradicionalmente los equipos multifuncionales, yo vengo hace muchos años del mundo de la máquina y el multifuncional se puso de moda, está muy bien, pero puedo decir que en procesos documentales ni la capacidad o la resolución que generan muchos multifuncionales del mercado no es lo suficientemente óptima para procesos con inteligencia artificial. Es decir, se necesitan dispositivos que tengan una calidad óptima. De hecho, nosotros tenemos homologados dispositivos, no marcas, ¿vale? Y en el tema de Infuse, lógicamente es una de las cosas que comentó Roberto que pedíamos y la calidad es excelente. Es decir, hay documentos que incluso en físico son bastante ininteligibles y pasan por dispositivos como el tema de Infuse y los llegan con una calidad suficientemente alta para que el OCR con inteligencia artificial sea capaz de extraer los datos de forma correcta. Otra cosa importante en este área que afecta, sobre todo aquí en España, es que CloverDoc está homologado por la agencia tributaria. Existe muchísimo papel y en España, por desgracia, los dos únicos documentos que se pueden destruir una vez se han digitalizado y se han firmado con un software que esté homologado por la agencia tributaria, que haga un proceso de digitalización correcto. Hay muchos gestores documentales que están homologados y CloverDoc también lo está como plataforma. Permite la destrucción física. Esos dos tipos documentales básicamente afectan a facturas, que es la factura normal, conocida del proveedor, y lo que llamamos la factura simplificada, los tickets, las notas de gastos, cuando vamos a un peaje, cuando ponemos gasolina, pagamos en un restaurante y nos dan el ticket. Eso, como factura simplificada, al digitalizarse en una herramienta como Clover, se podría destruir físicamente, una vez que está firmada. ¿De acuerdo? Se puede firmar tanto con la firma nuestra, tenemos empresas que mediante autorización pues firmamos con nuestra firma digital y si no, directamente hay un área dentro de CloverDoc donde se puede subir la firma digital y firmando esos documentos se podrían destruir. ¿De acuerdo? CloverDoc, como os he dicho, es una herramienta documental. ¿Por qué? Por ejemplo, pues por una funcionalidad como esta. Es decir, es capaz de llegar a precontabilizar una factura. Es un gestor documental, no lo hace. CloverDoc lo puede llegar a hacer. Permite gestionar documentos también con aplicativo móvil.
Es decir, podemos llegar a tener documentos que, lo que he comentado, las facturas simplificadas, o documentos que hay en áreas o sectores que la documentación está deslocalizada, incluso hasta llegando a decir, oye, necesito, porque estoy en un sitio donde no hay ni siquiera conexión a internet, no hay nada, pero tengo un móvil y puedo hacer una foto, y en el momento que tengo cobertura, pues eso llega. Tenemos un aplicativo móvil también para todo este área. Nos integramos con sistemas de correo electrónico. Gestionamos facturas de todo tipo, tanto la factura EDI y la e-factura, que luego veremos en otra diapo toda la parte nueva de la factura electrónica y que las propias normativas están evolucionando. Firmamos documentos en formato PDF y XML y además, lo veremos un poco más adelante, nos integramos porque este área, el 99% de las veces tenemos que integrarnos, relacionarnos, llamémosle el concepto conectarnos con el ERP o sistema de gestión del cliente. Otra área importante para nosotros es, al contrario, el área de clientes o documentos financieros salientes o área de ventas. Básicamente, sin extenderme mucho, tiene todas las funcionalidades. Aquí se suele dar mucho, y también gestiona CloverDoc, capaz de gestionar documentos con un código QR o código de barras, ¿vale? Suele ser bastante habitual en este área que nos pidan la gestión de los albaranes de venta. Es decir, al final para una empresa es mucho más importante vender que comprar, pero si no compras no vendes, ¿no? Una de las cosas que solemos tener mucha demanda aquí es toda la gestión en empresas donde hay gran distribución y entregas nuestro producto, y tienes que ver la capacidad con una plataforma de este tipo de poder tener en tiempo real qué he entregado y qué puedo facturar. Sí, sector de bebidas, sector de entrega de productos, de tecnología, cualquier tipo de empresas de alta distribución, insisto, es capaz con una herramienta como esta de poder tener en tiempo real la entrega de ese producto y saber lo que tiene que facturar, ¿vale? Porque no todo se factura previamente, sino que se factura en base a entrega. Otro área muy importante que se gestiona dentro de la herramienta, se puede gestionar, es toda el área que afecta a recursos humanos. Aquí también hay una cantidad ingente de documentación. Es en tanto por ciento el segundo proceso o cuello de botella en empresas de más de 50 empleados hacia arriba, donde nos suelen demandar tener una necesidad de gestionar a través de un área de recursos humanos todo lo que es la documentación asociada, incluso con todas las problemáticas o todas las normativas del régimen general de protección de datos. Cada vez está más delicado el tema y nos piden pues una gestión digital y controlada y segura de toda la documentación asociada a empleados en la empresa, incluso empleados de terceros. Hay clientes que pueden tener subcontratas y que tienen que trabajar con personal externo, pero que al final está haciendo gestiones sobre su propia empresa y por tanto tiene responsabilidades y necesita gestionar documentación, o hay unos requerimientos más o menos importantes a gestionar. Entonces, dentro de este área tenemos cosas tan importantes como puede ser pues, la gestión de las nóminas. Podemos generar diferentes cargos o responsabilidades donde hay documentos que tienen que estar aprobados por managers, por responsables con diferentes niveles. Luego tenemos una integración con una empresa que permite firmar cualquier tipo de documentación con cobertura, es decir, firma de documentos, contratos de trabajo. Las nóminas hoy en día ya no se firman, pero sí que hay documentación sensible, documentación asociada al tema de protección de datos, prevención de riesgos laborales, y que requiere de una firma que tenga validez legal porque haya un empleado que en un momento dado pues vamos a tener un problema, incluso con empleados deslocalizados. Es decir, hay sectores donde hay una incorporación o una rotación de personal, en lo que, por ejemplo, en el sector del campo, que tenemos clientes del sector agrícola, que hay empleados que se presentan en el campo y tienen que firmar contrato por jornada. Y tienes que tener una firma válida porque ese trabajador tiene que tener una cobertura de esa jornada de trabajo. Pues en tiempo real, a través de aplicativo, se puede hacer firma de documentos con ese soporte legal por detrás. Evidentemente, dentro del aplicativo móvil también afecta muy mucho al tema de recursos humanos el poder gestionar documentación o facturas asociadas a los tickets, solicitudes de anticipos, gestión de tarjetas de empresa,
y gastos varios en tiempo real, ¿de acuerdo? Evidentemente se pueden generar cualquier tipo de solicitudes, tanto en digital como en papel, y pueden hacerlo los empleados. Y también permite la gestión de todo lo que sería el control de presencia. Es decir, todo lo que afecta al área de recursos humanos, insisto, esto es toda la información general, no necesariamente hemos de trabajar con todas las prestaciones que tiene el área. Hay empresas en las que limitan a 2 o 3 funcionalidades y poco a poco pueden ir incorporándose. ¿De acuerdo? Bien, dentro de estas 3 primeras áreas, Cloverdoc también dispone de la posibilidad de poder abrir estas áreas como portal. Es un tema que cada vez nos lo piden más. Evidentemente, de forma tradicional, en empresas medianas, suele ser bastante habitual el tema del área de recursos humanos, es decir, abrir el portal tanto de forma unidireccional como de forma bidireccional, es decir, la empresa elige en el minuto 1, oye, me interesa abrir el portal, que oye, para el envío de las nóminas, punto, ¿vale? Es una apertura unidireccional, bien. Oye, en el minuto 2, yo quiero que el empleado también tenga bidireccionalidad, es decir, quiero también que me pueda subir documentos, perfecto. Tradicionalmente siempre se pedía mucho este portal. De un tiempo a esta parte, con algunos lo he comentado antes de empezar, el área de proveedores cada vez nos lo piden más. El área de proveedores y el área de clientes, el portal, que también puede configurarse y abrirse de forma bidireccional o unidireccional, permite descargar a las empresas de atención al cliente, de un teléfono de soporte. ¿Por qué? Porque dependiendo de la profundidad de la apertura de los portales, en el caso de proveedores y clientes, tanto el cliente como el proveedor puede tener toda la información también prácticamente en tiempo real. En el caso de proveedor, insisto, es muy habitual decir, oye, yo quiero saber, primero, si recibo un pedido, que lo puedas tener en el portal, que el proveedor se lo pueda descargar. Si el pedido está valorado, el proveedor sabe las unidades y el precio que ha pactado y que tiene que servir ese producto. Al proveedor le podemos decir que nos suban las facturas por aquí. Le podemos decir que nos suban los albaranes. Le podemos decir en qué estado está ese documento. Si su factura se ha recepcionado, si se ha recepcionado su material, si la factura está pendiente de aprobar porque es una factura que tiene que pasar un flujo de aprobación, si la factura está pendiente de contabilizar, si está contabilizada pendiente de pagar. Todo eso que evita un call center, de que el proveedor esté llamando y demás. Y en el área de clientes te acuerdo lo mismo. Yo puedo enviar la factura al cliente y el cliente se la puede descargar una vez que está facturada. Puedo incluso generar documentos de otro tipo, tarifas, acuerdos marco, cualquier tipo de documento que vaya asociado a un gesto documental puede estar disponible en cualquiera de los 3 portales. Son independientes. Puedo tener un área de recursos humanos sin el portal. ¿Por qué? Normalmente el área de recursos humanos suele ser interesante en empresas de hasta 50 empleados porque tienes que gestionar una documentación hoy en día ya interesante. A partir de 90-100 empleados ya no suelen pedir el portal. ¿Por qué? Porque evidentemente también puedes abrir todas las funcionalidades a que el propio empleado tenga acceso y no tenga que estar en el departamento pues pidiendo o solicitando vacaciones o el tipo de solicitudes que tenga que hacer. Evidentemente, esto lo he comentado en las otras áreas, dentro del Clover, conforme os voy comentando las áreas, también es importante que sepáis que están todas integradas. ¿Qué quiere decir? Conforme yo voy abriendo en base a necesidades, puedo tener una integración de los diferentes tipos documentales y de las diferentes funcionalidades entre áreas. Léase este ejemplo. El aplicativo móvil yo lo puedo utilizar inicialmente para tickets y en un momento dado me pueden decir, oye, mira, es que ahora abrimos el área de proveedores y tengo recepción de material en una obra que tengo en un sitio donde no tengo todavía ni la garita y tengo en mi obra que recibe un tráiler y con un albarán. Pues oye, le haces la foto y tienes el albarán en tiempo real en administración, por ejemplo. Es decir, al final el aplicativo móvil es configurable y adaptable a la necesidad. Es una manera de poder tener documentos. Importante también, cuando hablamos de documentos, no solamente hablamos de documentos papel, documentos en digital, sino que estamos hablando de un documento imagen. Es muy habitual, sector de almacenes, todo el tema que va asociado a seguros, cargas,
entregas, es bastante habitual. CloverDoc permite guardar documentos de foto, de imagen y de sonido, incluso por temas de seguridad, de call center, de atención al cliente. Es bastante habitual, sobre todo, en almacenes asociados al sector frutícola, donde se mueve producto perecedero, en que requiera una captura de la imagen de la carga por tema de comprobar que el producto está en condiciones adecuadas, en empresas del sector del frío, donde requiere controles de temperatura, etcétera. Es bastante habitual el realizar fotografías y asociarla a, llamémoslo, expediente, dossier de la carga o lo que sea, ¿no? Estamos homologados, como he comentado, en la agencia tributaria. Podemos destruir una vez que hemos digitalizado documentos. Evidentemente, también estamos relacionados, o no diría que integrados, pero que sí tenemos la parte final de una vez que hemos destruido. También podemos destruir de forma certificada. Eso también a veces parece que es banal, pero nos ha pasado en algunos presupuestos que yo he llegado a hacer. Eso no se tiene en cuenta. Y cuando hablamos de empresas que todos, y lo que ha comentado Roberto es bastante habitual, se tiene todavía una cantidad de documentación, esté o no digitalizada, o estemos en proceso de digitalizarla, de pasarla del papel al digital, la que se puede destruir, que son documentos que tengan, en lo que hablamos de documentos financieros, más de 5 años, y en otros tipos de documentos, una antigüedad que la empresa pueda considerar que no es necesario guardar. Hay otros sectores, como el sector sanitario, que la documentación tiene que guardarse muchos años. Luego veremos que CloverDoc controla eso también de otra manera. Pero cuando hablamos de destruir según qué documentación, las empresas cada vez nos piden más también cuidado. No escojo y meto en la destructora de papel de la oficina el documento que ya he digitalizado y destruyo. No. Es que yo quiero una destrucción certificada, seguro. Cada vez nos lo piden más. Tenemos un acuerdo también, que además es cliente nuestro, para poder destruir documentación con certificado de destrucción. Es decir, estamos destruyendo lo que se permite, facturas. La factura son datos. Entonces también que tengáis en cuenta que tenemos la posibilidad de el proceso acabarlo hasta el final y podemos hacer la destrucción certificada, que no es lo mismo que una destrucción física y punto pelota, ¿vale? Eso también lo tenemos. Al estar homologados por la agencia tributaria, dentro de CloverDoc, pues bueno, todas las empresas que facturan más de 6 millones de euros están obligadas a presentar el SI, entrar dentro del SI. Hay un área dentro de Clover para ello. Tenemos clientes que utilizan Clover para presentarlo. Ni es mejor ni es peor que el SI que pueda tener cualquier empresa que esté obligada y que lo tenga a través de su ERP. Sí es cierto que si se gestionan las facturas entrantes y salientes, pues el coste de tener el SI, ahí lo tienes, lo utilizas y ya está, ¿no? Y el apartado del SI lo utilizamos para que puedan los clientes subir los certificados de firma digitales. Además también cada vez está más en liza de todos. Hace tiempo que estamos con el FACE, que es todo el tema que afecta a la gestión con la administración pública, pero ahora también tenemos el FACE B2B, ¿vale? La plataforma, una especie de plataforma de control o gestión de cobros y pagos de las facturas. Pues CloverDoc también estamos dentro de este área que afecta a todo lo que sería la factura electrónica, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, en el área de proveedores y clientes, el 99% de las veces estamos, entre comillas, obligados, y es necesario estar conectados con los ERPs de los sistemas de gestión de los clientes. Evidentemente, CloverDoc disponemos de una API abierta, pública. Estamos, ya digo, integrados, conectados, llamémosle como queramos a la palabra, con cualquiera que se quiera conectar con nosotros. No tenemos ningún problema. De hecho, estamos conectados con plataformas, o sea, lo que buscamos es, siempre con esta herramienta, automatizar el proceso lo máximo posible. Y estamos constantemente trabajando para ello. Evidentemente, de estándar, pues tenemos conectores ya hechos con los principales ERPs del mercado, de empresas grandes, medianas y pequeñas. Aquí tenemos desde el SAP, que todo el mundo conocéis, hasta el A3 y el del Sol, que también lo conocéis porque os habrá sonado. El del Sol es la empresa más famosa de España, o que más publicidad se ha hecho, que es una de las pioneras en trabajar 4 días a la semana. Es muy conocida por eso, ¿vale? Es un ERP
muy básico, muy sencillito, para pequeñas empresas, pues estamos integrados con ellos también. ¿Por qué? Porque todo esto que estoy enseñando, también muchas veces me lo dicen, hostia, CloverDoc, esto es brutal. No, es que podemos trabajar con empresas de un usuario. Yo tengo clientes de un usuario, no pasa nada. Paga por un usuario. Y tengo empresas con miles de usuarios y paga por miles de usuarios. Entonces, estamos conectados con cualquier ERP de los grandes, integrados, con mayor o menor profundidad dependiendo de las necesidades, y luego también estamos integrados con verticales. Tenemos pues empresas, Arcadia Elliott pues es un vertical especializado en hidrocarburos. A nivel internacional pues se dedican, y están especializados. Gesfruit está especializado en el sector hortofrutícola. Estamos integrados, como os he comentado antes, con 3G, para todo lo que es la firma de documentación con cobertura legal. Estamos conectados con SharePoint, incluso con directorios activos. Es decir, al final nos permite comunicarnos o integrarnos con quien quieran. Incluso con integraciones, en un momento dado, también de comunicación con plataformas. Estamos integrados con el Banco Central Europeo para el cambio de divisas. Porque, como te he dicho al principio, trabajamos con todo tipo de monedas. Entonces, hay clientes que quieren que hagamos la conversión con la Clover, y hay otros que dicen, no, me encargo yo, porque si cambiamos de un día para otro, me varía el valor y gano más margen. Perfecto. ¿Vale? Área interesante, novedad. ¿Vale? Esto lo he comentado en Petit Comité alguno. Área Quaestor. ¿Qué es esto? ¿Vale? Esto es una novedad que hemos incorporado en septiembre de este año pasado. Como visteis al principio, en todo momento he dicho que esto no es un gestor documental. Esto es una plataforma, o yo me gusta llamarlo herramienta documental. ¿Por qué? Una de las cosas que siempre yo decía en las presentaciones es: no conozco, y he vendido varios gestores documentales, no conozco ningún gestor documental que sea capaz de generar un preasiento contable. Sin tener esto, CloverDoc lo hacía. Es decir, yo era capaz de llevarme el maestro de proveedores, me llevo las cuentas de IVA, me llevo las cuentas contables y las contrapartidas, y soy capaz de generar un asiento contable para clientes que tengan RPs pequeñitos, en el cual yo le mando ya el asiento contable sin picar los datos directamente a su RP para contabilizar. En un SAP, en un SAGE, en un RP, cualquier versión de Microsoft, no tiene sentido porque esos propios RP lo hacen. Pero en RPs más pequeñitos, por ejemplo en Gesfruit, pues en algunos clientes, pues sí, generamos el preasiento contable y todo lo hace sin intervención humana del Clover. Eso era hasta septiembre. Desde septiembre tengo un área que es un propio sistema de gestión. Es decir, tengo un área, entre comillas, le pusimos Quaestor, pero esto no deja de ser un área que es un RP. Es decir, yo puedo gestionar una empresa y puedo contabilizar tanto analítica como con contabilidad financiera. Esto para empresas grandes no tiene mucho sentido, pero para empresas pequeñas y medianas, ¿qué nos ha ocurrido de unos años a esta parte? Pues que al final trabajar con una herramienta documental, trabajas con directores financieros, responsables de sistemas, responsables de áreas de recursos humanos, empresas que han tenido crecimientos y claro, que trabajan con RPs pequeñitos o RPs personalizables, y llega un momento en que buscan consejo en nosotros, o detectamos que buscaban consejo y nos decían, oye, es que se me ha quedado pequeño el RP, quiero cambiar el RP. Y nosotros inicialmente, ¿qué hacíamos? Pues recomendar, concretamente yo recomendaba, pues oye, habla con este partner mío, que es una consultora que es de Microsoft, habla con este que es de SAP y habla con este que es de SAGE. Te presentan y tú eliges. Y yo ni entro ni salgo, porque yo era CloverDoc, estoy integrado con el pequeñito, pero si te vas a SAGE, integro con SAGE, si te vas a SAP, integro con SAP y no hay problema. Y este es nuestro sistema de gestión propio de la empresa. Entonces lo que hicimos es abrirlo. ¿Por qué? Una de las cosas más importantes, ni es mejor ni peor que un sistema de gestión, contabiliza y gestiona y puedo facturar, evidentemente. Una de las cosas importantes es que es dato único. Es decir, esto anula los APIs. Yo puedo coger y crear, puedo dar de alta un proveedor en el CloverDoc y en tiempo real lo tengo en el sistema de gestión, en Quaestor. O puedo generar un cliente en Quaestor y en tiempo real lo tengo en CloverDoc. La transmisión de datos es automática, no hay API de conexión. ¿Por qué? Porque está integrado dentro de la propia plataforma. Simplemente, pues que lo sepáis que también lo tenemos. Insisto, está enfocado para pequeña y mediana empresa, pero
no existe ningún gestor documental que tenga esta posibilidad. Área proyectos. Bueno, esto, los que habéis visto alguna demo mía, siempre digo lo mismo. Definición de este área. Es un cajón desastre. Es decir, aquí nos pasa también, y si estáis relacionados con las empresas, en las propias empresas que estéis aquí, oye, tengo una necesidad de gestionar algo genérico y no encuentro ninguna herramienta genérico que sea capaz de gestionar o de llevar a cabo esa necesidad de la forma que yo quiero. Pues en Cloverdoc hace años que tenemos un área que le llamamos proyectos. Proyecto es una palabra genérica. Lo primero que se viene a la cabeza es proyecto, es construir algo, efectivamente, pero puedo construir un edificio, puedo construir un presupuesto asociado a la administración pública, puedo construir una gestión de una ISO mía, puedo construir muchas cosas. Es decir, al final le llamamos cajón desastre porque es un área configurable, igual que todo el Cloverdoc es configurable, es decir, como os he dicho, lo tenemos creado, pero es una herramienta totalmente maleable, es decir, no está encapsulada y nos adaptamos a los usuarios, no a los gerentes de las empresas ni a las empresas, sino a los usuarios que van a manejar la herramienta. Y en este caso el área de proyectos es totalmente configurable y adaptable. De hecho, tenemos casos de uso que utilizan este área. Proyectos, la están utilizando como un CRM. ¿Es un CRM? No, pero necesitaban. ¿Por qué? Porque este área tiene tareas, recursos humanos o empleados, tiene incidencias, tiene fases, es decir, tiene definiciones que encajan. Y tenemos empresas que necesitaban un tipo de gestión del CRM por el tipo de venta que hacían, que un CRM al uso no les valía. Es decir, estaba sobredimensionado y pagaban una barbaridad, o decían, oye, eso más conectarlo con la parte del Cloverdoc, ¿no tiene la posibilidad de configurar? Sí, se puede. Lo que os he comentado, gestionar una ISO. Una ISO, pues, hombre, es fácil, entre comillas. Los que habéis sufrido el tema de las ISO, pues sabéis que tiene su texto, pero tenemos clientes que a lo mejor por necesidades trabajan con 3 o 4 ISOs diferentes y que las tienen que mantener actualizadas. Y gestionar eso implica muchísima documentación, tener actualizado, implica tareas, intervención de personal, etcétera. Incidencias, tenemos gente que quiere controlar las incidencias como si fuera una especie de call center. Pues esto es un área que en un momento dado está ahí y que se puede utilizar para, evidentemente, tenemos casos obvios que se gestionan proyectos también, ¿vale? Se puede. Pero está ahí. Área archivo. Esto está directamente relacionado, muy, muy relacionado, fijaros en la foto, con lo que hemos comentado antes. Es decir, evidentemente, empresas medianas, pequeñas y grandes, obviamente, todas las empresas tenemos documentación en papel, todas, archivada por tradición, porque es así. Entonces, igualmente ya estamos en el proceso, cierto, que se ha comentado antes, que estamos ya digitalizando esa documentación, pero esa documentación, sobre todo en empresas medianas y grandes, incluso está deslocalizada, no la tenemos físicamente en nuestras oficinas. En Cloverdoc tenemos un área para gestionar esa documentación, no solamente la digitalización, en el caso de documentación en papel, con dispositivos Infuse, sino también el poder gestionar dónde narices tengo esa documentación física una vez que la tengo digitalizada. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a procesos de este tipo, esto está perfectamente ordenadito porque tengo que encontrarlo en un momento determinado. Entonces tengo que saber en qué almacén, en qué estantería, en qué carpeta, en qué archivo está. Y esa documentación inicialmente la tengo hasta numéricamente puesta para encontrarla. Cuando yo digitalizo masivamente, el proceso pasa a, yo quiero digitalizar masivamente y los clientes nos dicen, quiero seguir sabiendo dónde tengo que guardarla, pero ya no la quiero guardar, ni tengo la necesidad de guardarla así. ¿Por qué? Porque ya no tengo que guardarla numéricamente. Ahora ya me da igual que el número esté descatalogado, si yo la voy a buscar digitalmente. Y cuando tenga que buscarla, voy a buscar en un concepto más global. ¿Por qué? Porque mi necesidad de esa documentación física es de un 10%. No la puedo destruir, pero en un momento dado la puedo necesitar. Mi necesidad es pequeña, pero necesito saber dónde está. Entonces tenemos un área, además que tenemos partners relacionados con la guardia y custodia, que supongo que sonará,
Y hay sectores, sobre todo, por ejemplo, el sector sanitario en España, pues obliga a guardar la documentación. Los informes médicos se obligan a guardar, creo que es hasta 20 años después de muerto. Es una auténtica barbaridad. Entonces, una cantidad de documentación ingente y grandes empresas que las tienen deslocalizada y que ahora están ya en proceso de decir, oye, la tengo que digitalizar esa documentación porque trabajo con ella y no puedo estar. Es que hay empresas que están incurriendo en costes de desplazamiento. Una vez a la semana hay empresas grandes que tienen furgonetas para ir a buscar esa documentación y devolverla. Entonces, todo esto se gestiona ya con herramientas y en el área de archivos lo gestionamos nosotros. Tenemos esa capacidad, una vez que está digitalizada. Todo el apartado de firmas, además de repetir un poco que trabajamos con el tema de la firma para lo que serían documentos sensibles, tenemos también opciones de portafirma. Gestionamos firmas biométricas y gestionamos todo lo que sería la firma con dispositivos tipo las Palms, ¿vale? O sea, estamos trabajando con cualquier tipo de firmas, ¿de acuerdo? Y sin necesidad de que se desplacen los documentos. Dentro de la cantidad de... Esto es más versión funcionalidad del gestor documental de Clover. Evidentemente, toda la documentación que se digitaliza de cualquier área o departamento, Clover guarda el documento en versión original y además lo convierte a PDF. ¿Por qué? Porque yo puedo luego buscar por contenido del documento. Importante, también lo ha comentado Roberto, el tema de la seguridad, lógicamente. Esto es un modo SaaS. Toda nuestra plataforma, nosotros somos el fabricante. Tanto el software como el hardware donde está ubicado, lo gestionamos nosotros directamente. Es nuestro. ¿De acuerdo? Evidentemente estamos en un CPD aquí en Madrid también. Diariamente se realizan 2 copias de seguridad. Y tenemos casos de clientes que nos dicen, no, me parece muy bien que tengas 2 copias de seguridad, pero yo quiero tener una copia en mi casa. Perfecto, también damos esa opción. Decir, oye, momentáneamente puedes tener y descargarte tus documentos, son tuyos, los datos son tuyos, y yo, digámoslo así, hago la guardia y custodia digital. Pero todo es tuyo y tú puedes decidir en cualquier momento llevártelo. Tenemos diferentes tipos de soporte también. Incluso llegamos al 24/7 de soporte. Hay un soporte gratuito estándar, lo catalogamos por edades, bronce, plata o metales, mejor dicho, bronce, plata, oro y platino. Y el bronce, que suele ser el más habitual, es un soporte estándar, pero llegamos hasta el 24/7 por necesidades de clientes, por si trabajamos con empresas multinacionales y por las diferencias horarias. Y, importante, la confidencialidad, el nivel de seguridad de la herramienta SaaS, de todo esto que os he comentado, llega a metadato. Es decir, yo puedo tener 2 personas del mismo departamento de administración que una vea un metadato de un documento y la otra no. O no lo pueda modificar, ni lo pueda borrar, ni pueda hacer nada con ello. ¿De acuerdo? Sí, el nivel de seguridad es máximo. Pasamos auditorías, trabajamos con empresas de todo tipo, nivel y condición y sector, y algunas, pues por normativas o algunos concursos, pasamos auditorías de seguridad. ¿De acuerdo? Partiendo de la base que la seguridad al 100% no existe. ¿Vale? ¿Beneficios de nuestra herramienta? Pues bueno, el primero, en base a lo que comenté cuando arranqué con el área de proveedores, es que la inteligencia artificial no usa plantillas. ¿Vale? Es decir, extraemos datos sin plantilla, no existe. Que no es modular, es decir, lo que os he comentado, todo lo que os he dicho en el minuto 1 lo tienes. Luego tú me dirás, oye, yo mi necesidad es esta, pues esto te lo escondo, pero lo tienes ahí. No pagas por ello, pero si mañana queremos arrancar con una nueva funcionalidad, es muy fácil, configuro y en una semana funciona. Es muy fácil de usar, porque se adapta totalmente. Es pago por uso, no hay gastos ocultos, no hay mantenimientos ni de licenciamiento, no. Controla todo el tema de errores y fácil corrección. El servicio de soporte es nuestro propio también, no es externo. Hay un control total de la documentación y esas. Y, importante, en nuestro periodo medio de implementación, en proyectos complejos, máximo hemos estado 4 o 5 meses. La media la tenemos en 60 días. Y finalmente, también importante el que tengáis claro que parece que es muy grande, pero que se adapta incluso a empresas pequeñas y evidentemente a cualquier sector. Es decir, estamos metidos
en todos estos sectores que son ejemplos en otros sectores, pero quizás estos son los más principales porque tenemos varios clientes en cada uno de ellos. De los más variopintos, con las necesidades totalmente opuestas en muchos casos y con las funcionalidades dispersas, pero al final en cualquiera de estos sectores pues hay necesidades documentales y estamos metidos en sectores tan variopintos como pueda ser una asesoría, que además, lo comenté antes, la asesoría tiene un nivel de dificultad, si queremos ver, más añadido, porque hay un nivel más, no es cliente o empresa, proveedor, cliente, sino que una asesoría es asesoría, clientes, y esos clientes tienen proveedores y clientes, es decir, es capaz de escalar un nivel más. Sector bancario, automovilístico, hidrocarburos, comenté antes, el sanitario, que tiene una criticidad a nivel de documentos, a nivel de seguridad bastante alta, transporte, logística, todo lo que es la gestión de todo lo que es la gestión desde el inicio, incluso con subcontratas. Tenemos clientes que tienen subcontratas porque no todo el mundo tiene un área propia de transportes o una flota propia, sino que tienen que subcontratar con terceros, etcétera.